Para iniciar el abordaje de los trastornos ácido-base en el servicio de urgencias, es importante realizarlo de forma sistematizada, para lograr un tratamiento rápido y eficaz que ayude a la estabilización de nuestros pacientes. Para esto, usaremos un abordaje basado en el pH, PCO2 y bicarbonato. Primero, hablaremos del equilibrio ácido-base. El cuerpo mantiene un balance entre lo ácido y lo base. La escala de pH mide la acidez o alcalinidad de una solución, siendo un pH de 7 neutral. Mayor a 7 será alcalino y menor a 7 será ácido. La sangre tiene un pH entre 7.35 y 7.45, por lo que es un poco más alcalina. Los compuestos que ayudan a mantener el balance ácido-base en la sangre son el bicarbonato y el dióxido de carbono. El bicarbonato es una base y el dióxido de carbono es un ácido. El primer paso será valorar si es acidosis o alcalosis. Si se encuentra un pH menor a 7.35, estamos hablando de una acidosis, y si se encuentra mayor a 7.45 es una alcalosis. El siguiente paso es valorar la presión parcial de dióxido de carbono, conocido como CO2. Este compuesto es un ácido y es regulado por la respiración. Dentro del intercambio gaseoso inspiramos oxígeno y expiramos dióxido de carbono, por lo que al exhalar eliminamos el dióxido de carbono, utilizando este mecanismo para regular el estado ácido-base. La presión parcial de CO2 normal varía de 35 a 45 milímetros de mercurio, por lo que si es mayor a este rango significa que se está reteniendo CO2 en nuestra sangre, y el mecanismo por el que sucede esto es disminuyendo la frecuencia respiratoria para disminuir la eliminación del CO2 y que éste se acumule en nuestra sangre. Si al contrario es menor a este rango, tendremos que existe una disminución de CO2 en nuestra sangre, y esto se lleva a cabo por un aumento de la frecuencia respiratoria, teniendo una mayor cantidad de CO2 eliminado de nuestro organismo. El tercer paso es valorar el bicarbonato, conocido como HCO3. El bicarbonato es una base que producen los riñones. El rango normal en sangre de bicarbonato es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Hay dos formas en que el riñón regula el bicarbonato. La primera de ellas es mediante la reabsorción de este. Si hay una acidosis, hay exceso de iones hidrógeno respecto al bicarbonato, por lo que existe una reabsorción renal del bicarbonato. Si hay alcalosis, hay un exceso de bicarbonato respecto a los iones hidrógeno, por lo que existe excreción del bicarbonato. La segunda forma de regular el bicarbonato es mediante la producción renal del mismo. Se sintetiza en el túbulo contorneado distal a partir del CO2 de la sangre y el H2O, formando ácido carbónico, H2CO3. Este último se disocia en bicarbonato, que se reabsorbe en la sangre, y un hidrogenión que se elimina en forma de fosfato o amoníaco. Por lo tanto, si hay un aumento de bicarbonato, tendremos que la respuesta es un aumento en la reabsorción o aumento en la síntesis. Si tenemos una disminución del bicarbonato, habrá una eliminación del bicarbonato o disminución en su síntesis. Ahora, ¿cómo impacta esto en el equilibrio ácido-base? Bueno, tenemos a partir de lo anterior 4 trastornos primarios del equilibrio ácido-base: la acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Cada una de ellas se caracteriza por un desbalance en el sistema respiratorio o metabólico, y es lo que veremos a continuación. Acidosis respiratoria. En este trastorno encontraremos un pH menor a 7.35, lo que nos definirá el nombre de acidosis. Si a esto se le agrega un aumento en el CO2, tendremos que la acidosis es causada por alteración en el sistema respiratorio, lo que provoca retención de CO2 en el organismo, con alteración en la eliminación del mismo. Alcalosis respiratoria. Aquí vemos lo opuesto en la acidosis respiratoria. Tendremos un aumento en el pH que nos dará el nombre de alcalosis y veremos un CO2 disminuido, por un aumento en la eliminación del CO2. Acidosis metabólica. Esta ocurre cuando se encuentra un pH disminuido, que nos dará el nombre de acidosis, menor a 7.35, asociado a una disminución del bicarbonato menor a 22 miliequivalentes por litro, por lo que será de origen metabólica, ya que el sistema renal es donde se encuentra la alteración.
Alcalosis metabólica. Este trastorno es lo opuesto a la acidosis metabólica. Aquí tendremos un pH aumentado mayor a 7.45, por eso el nombre de alcalosis, y tendremos un bicarbonato elevado, teniendo alteración en el sistema renal, que es la razón por la que se vuelve alcalina la sangre. Para realizar el diagnóstico de estos trastornos es necesario realizar un análisis de gases sanguíneos, que incluya como mínimo niveles de pH, PCO2 y HCO3. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sígueme en redes sociales y gracias por llegar al final de este video.